Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que, les juro, todavía me cuesta creer que viví, quiero pedirles algo. Este espacio es mi refugio. Y compartir esto es complicado. Si sienten que este tipo de relatos reales, sin filtros, les aporta algo, si les hace pensar o simplemente quieren acompañarnos en este viaje, por favor, suscríbanse al canal. Estamos con una meta hermosa de llegar a los 5000 suscriptores y cada clic, cada apoyo me da la fuerza para seguir abriéndome así. Su suscripción es un abrazo virtual que necesito mucho ahora mismo. ¿Listos? Porque lo que les voy a contar pasó en una sola noche. Una noche que lo cambió todo. Aunque parezca que no cambió nada. Aquí vamos, hola a todos, es la primera vez que escribo aquí, aunque las leo hace meses. Siempre me sentí un poco ajena a las historias de infidelidades clásicas. Porque lo mío es otra cosa. No sé ni cómo empezar, tengo un nudo en la garganta y las manos me tiemblan un poco sobre él. Teclado necesito soltarlo, entenderlo quizás, o simplemente saber que no estoy loca. Todo pasó hace apenas unas horas, aunque siento que fue hace una vida y a la vez que sigue pasando aquí. En mi sala, mientras Sergio duerme o finge dormir en nuestra habitación. Esa noche, esa maldita y bendita noche, fue el clímax de algo que venía cocinándose a fuego lento. Tan lento que casi ni me daba cuenta hasta que el fuego amenazó con quemarlo todo. Llevo 20 años con Sergio. 20. Se dice. Fácil, ¿verdad? Es un buen hombre, de verdad que lo es. Honesto, trabajador, un padre presente da su manera. Pero la pasión, chicas, esa chispa que te hace sentir viva, se apagó hace tanto que ya ni recuerdo cómo era su calor. Nos convertimos en compañeros de piso, en socios de una empresa llamada familia. Pero amantes, no, hace años que no. La rutina nos envolvió como una manta gruesa y cómoda, pero también asfixiante. Y yo, con 45 años, sentía que me estaba volviendo invisible, transparente. Parte del mobiliario de una vida que ya no sentía mía. Mi hijo ya es casi un hombre, entra y sale, vive su mundo, y está bien. Es ley de vida. Pero su ausencia creciente dejó un eco aún más grande en el silencio que ya habitaba entre Sergio y yo. Los días eran un calco del anterior, trabajo, casa. Alguna serie en el sofá, cada uno mirando su teléfono más que la pantalla, y a dormir. La distancia emocional de Sergio se había vuelto una constante, un muro invisible pero tan real como estas paredes. Ya ni siquiera discutíamos, ¿para qué? Era aceptar la calma chicha, la resignación vestida de estabilidad, y en esa calma yo me ahogaba lentamente. Sintiendo que mis colores se desvanecían. Mis salvavidas, mi cable a tierra, han sido siempre ellas, Carmen, Lucía y Elena, mis amigas del alma. Nos juntamos desde hace años, pero últimamente. Esas reuniones se habían vuelto mi único espacio de verdadera conexión, de risas que me dolían las mejillas, de sentirme, yo, Carmen, siempre tan puesta, tan segura, me daba una perspectiva que yo había perdido. Lucía, con su lengua afilada y su audacia, me empujaba a cuestionarme cosas. Y Elena, con esa dulzura y esa energía casi infantil. Me recordaba que la vida podía ser ligera, divertida. Eran mi tribu, mi espejo. Nuestras cenas eran sagradas. Vino, buena comida, chismes, confesiones, lo típico. Pero hace unos meses, algo empezó a cambiar. No sé cómo, ni quién empezó. Quizás fue una mirada, una broma que se pasó un poco de la raya. Un roce accidente empezó a pasar que, a veces, las cenas terminaban en mi casa. Y a veces, Sergio estaba. Al principio era incómodo, él se retiraba pronto. Pero una noche, no lo hizo. Se quedó. Escuchando, participando a su manera, con esa sonrisa tímida que a veces muestra. Y esa noche, todo cambió de color. Fue esa noche, hace quizás 3 meses. Cuando la atmósfera se cargó por primera vez. Estábamos las 4, Sergio y yo. El vino fluía, la música era suave. Lucía, como siempre, lanzó una puya, algo sobre lo desaprovechado que estaba Sergio. Él se rió, nervioso. Pero Carmen, en lugar de cambiar de tema, le siguió el juego con una mirada intensa, casi desafiante. Elena se rió, contagiando su alegría, pero sus ojos brillaban de una forma distinta. Y yo, en lugar de sentir celos, sentí una corriente eléctrica. Una sensación de poder, de curiosidad malsana y excitante. Observé. Me convertí en una espectadora privilegiada de un juego que apenas comenzaba a dibujarse. Vi cómo las miradas de mis amigas se posaban en mi marido de una forma nueva. No era solo amistad, había admiración, sí, pero también un coqueteo sutil. Casi imperceptible si no estabas buscando. Vi cómo Carmen se inclinaba demasiado para servirle más vino, rozando su brazo. Vi cómo Lucía le hacía preguntas directas, personales. Con una sonrisa pícara. Vi cómo Elena le tocaba el hombro al reír, una caricia que duraba un segundo más de lo necesario.
Y Sergio estaba desconcertado, pero también halagado. Y yo estaba fascinada. Desde esa noche, las reuniones en mi casa, con Sergio presente, se volvieron un ritual no declarado. Nadie hablaba de ello abiertamente. Pero todas sabíamos lo que estaba pasando. Era un baile peligroso y excitante. Mis amigas, mis hermanas, desplegaban sus encantos alrededor de mi marido. Y él, el hombre predecible, el hombre distante, empezaba a despertar. Sus ojos brillaban, respondía a las bromas, incluso se atrevía a devolver alguna mirada. Era como ver florecer una planta que creías muerta. Y la jardinera, la dueña de ese invernadero secreto, era yo. No me malinterpreten, no era algo vulgar. Todo era increíblemente sutil, elegante, casi artístico. Eran conversaciones con doble sentido, roces que parecían casuales pero que dejaban una estela de calor, silencios cargados de tensión. Carmen usaba su sofisticación. Lucía su descaro calculado, Elena su aparente inocencia. Cada una tenía su estilo y juntas creaban una sinfonía de seducción contenida, y yo era la directora de orquesta, la que con una mirada, un gesto, un cambio de tema, podía subir o bajar la intensidad. Me sentía dueña de la situación, dueña de ellos. Y eso era embriagador. Empezamos a introducir juegos. Al principio eran tonterías, adivinar canciones, mímica. Pero pronto, la cosa escaló. Una noche, propusimos un juego sensorial. Adivinar sabores con los ojos vendados. El elegido para empezar fue Sergio. Yo misma le puse la venda. Sentir la tela sobre sus ojos, anudarla detrás de su cabeza, fue un acto íntimo y a la vez, una declaración de intenciones. Él se dejó hacer con una mezcla de nerviosismo y expectación. La habitación se quedó en silencio. Solo se oían nuestras respiraciones. El juego había comenzado en serio, le dimos a probar frutas, chocolate, un poco de vino, pero no éramos nosotras las que le dábamos las cosas directamente, eran ellas. Carmen le acercó una fresa a los labios, sus dedos rozando los suyos. Lucía le hizo oler una especia, su aliento cerca de su oído. Elena le dio a probar miel, y su risa nerviosa llenó el aire cuando un poco se derramó en su barbilla y ella, con un gesto rápido y torpe, la limpió con su dedo. Yo observaba todo, mi corazón latiendo con fuerza. Veía sus reacciones, la tensión en su mandíbula, la forma en que tragaba saliva. La noche de ayer fue diferente. Habíamos hablado, las cuatro, de ir un paso más allá. No cruzar la línea, pero sí caminar sobre ella. La idea era una sesión de masajes, pero con un giro. Sergio volvería a ser el centro. La excusa era relajarlo del estrés del trabajo. Él aceptó, con esa mezcla de pudor y deseo que ya se había vuelto familiar. Preparamos el ambiente, luces bajas, velas, música instrumental suave. El aroma de aceites esenciales flotando en el aire. La tensión era casi palpable, podías cortarla con un cuchillo. Mi hijo estaba en casa de un amigo. Teníamos la casa para nosotras. Sergio se tumbó en la alfombra, sobre unos cojines, solo, con unos pantalones cortos. Carmen trajo los aceites. Lucía se sentó cerca de su cabeza, Elena cerca de sus pies. Yo me senté un poco más apartada, en el sofá, con una copa de vino. En mi trono de observadora. Sentía un torbellino por dentro, excitación, culpa, miedo, pero sobre todo, una sensación de poder absoluto. Esto estaba pasando porque yo lo permitía. ¿Por qué? En el fondo, yo lo deseaba. Carmen empezó por los hombros. Sus manos son expertas, se mueve con una gracia felina. Sus dedos trabajaban la tensión de Sergio, pero sus movimientos eran lentos, casi reverentes. No era un masaje cualquiera, era una caricia prolongada. Una exploración. Yo veía la espalda de Sergio tensarse y relajarse bajo sus manos. Veía cómo su respiración se volvía más profunda. Carmen le susurraba cosas al oído, cosas que yo no alcanzaba a oír, pero que le hacían cerrar los ojos con fuerza. El aire se espesaba cada segundo. Lucía, siempre más directa, se encargó de los brazos y las manos, pero no se limitó a masajear. Jugaba con sus dedos, los entrelazaba con los suyos, trazaba líneas imaginarias en sus palmas. Sus toques eran más firmes, más atrevidos. Le hablaba en voz baja, pero con una intensidad que llegaba hasta mí. Le preguntaba cosas sobre sus sensaciones, le pedía que describiera lo que sentía. Y él, con la voz un poco ronca, respondía. Era una confesión a través de la piel, y yo era la única testigo visual de ese confesionario improvisado. Elena, con su energía dulce, se ocupó de las piernas y los pies. Sus toques eran más ligeros, casi cosquilleantes, pero llenos de una intención inocente que los hacía aún más potentes. Reía suavemente cuando Sergio se estremecía, y sus manos subían un poco más arriba de lo estrictamente necesario, deteniéndose justo en el límite de lo permitido, jugando con esa frontera invisible.
Era una mezcla de ternura y provocación que desarmaría a cualquiera. Y Sergio, mi Sergio predecible, estaba completamente desarmado. Yo miraba, bebía mi vino. Lentamente, sintiendo cada sorbo como si fuera el último. Observaba cada detalle, el brillo del aceite en la piel de Sergio bajo la luz de las velas, la expresión concentrada de Carmen. La sonrisa desafiante de Lucía, los ojos brillantes de Elena. Y me observaba a mí misma. ¿Quién era esa mujer sentada en el sofá, permitiendo, disfrutando? Orquestando esta escena tan íntima y tan transgresora? No sentía celos, no. Sentía plenitud. Una plenitud extraña, retorcida, pero innegablemente real. El momento cumbre llegó cuando Carmen, con una lentitud exasperante, empezó a masajear la espalda baja de Sergio. Sus manos se movían con una cadencia hipnótica, acercándose peligrosamente a la cinturilla de sus pantalones. Lucía, desde el otro lado, le acariciaba el cuello, sus dedos jugando con su pelo. Elena le masajeaba los muslos. Cada vez más arriba. Sergio estaba inmóvil, apenas respiraba, y yo, desde mi lugar, contuve la respiración. Sabía que estábamos en el filo de la navaja. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Fue entonces cuando Lucía se inclinó y le susurró algo al oído, algo que le hizo abrir los ojos de golpe y mirarme. Sí, a mí. A través de la penumbra. Sus ojos buscaron los míos. Había pánico en ellos, pero también había una pregunta. Una súplica silenciosa. ¿Hasta dónde? ¿Podemos? ¿Debemos? Fue una fracción de segundo. Pero en esa mirada se condensaron 20 años de matrimonio, de silencios, de anhelos. Y yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, le sostuve la mirada y asentí. Apenas un movimiento de cabeza casi imperceptible. Pero él lo vio. Y ellas lo sintieron. Ese asentimiento fue la señal. No para cruzar la línea, sino para bailar sobre ella con más audacia. Carmen deslizó sus manos un poco más abajo, solo un roce, pero cargado de significado. Lucía depositó un beso casi etéreo en su sien. Elena apretó sus muslos con una fuerza repentina. Y Sergio soltó un suspiro, un sonido gutural. A medio camino entre el placer y la rendición, fue el sonido más honesto que le había oído en años. Y ese sonido resonó dentro de mí como un gong. El juego siguió un rato más, pero algo se había roto, o quizás algo se había construido. La tensión había llegado a un punto que ya no podía subir más sin explotar. Fui yo quien decidió que era suficiente, con una carraspera suave. Dije, creo que nuestro paciente ya está relajado, ¿no, chicas? Ellas entendieron al instante, con la misma sutileza con la que habían empezado. Se retiraron, le ayudaron a Sergio a incorporarse, le ofrecieron una toalla. El ambiente seguía cargado, pero la fase activa había terminado. Se vistieron, nos servimos una última copa de vino. Pero las conversaciones eran forzadas, entrecortadas. Los silencios eran más elocuentes. Nos mirábamos entre nosotras, las 4 mujeres, con una complicidad nueva, más profunda, casi peligrosa. Mirábamos a Sergio, que estaba callado, con la mirada perdida, como si acabara de regresar de un viaje muy largo. Había una vulnerabilidad en él que nunca había visto, y una fuerza en nosotras que tampoco conocía. Éramos 4 reinas y un rey cautivo, pero un rey que se había dejado cautivar. Cuando se fueron, una por una, con abrazos que duraron un poco más, con miradas que lo decían todo sin decir nada, la casa se quedó en un silencio abrumador. Sergio y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados de los restos de la batalla, cojines desordenados, copas vacías, el tenue aroma de los aceites. No nos mirábamos. Yo no sabía qué decir, y él, aparentemente, tampoco. ¿Qué se dice después de algo así? ¿Te divertiste, cariño? ¿Fue interesante? Cualquier palabra parecía ridícula. Insuficiente. Él fue el primero en romper el silencio. Se levantó, recogió una copa y dijo, sin mirarme, estoy cansado. Me voy a la cama. Su voz era neutra, pero yo percibí un temblor debajo. Asentí, sin levantar la vista del suelo. Yo iré en un rato, respondí. Lo oí subir las escaleras, el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Y me quedé sola, con mis pensamientos a 1000 por hora, con el corazón todavía desbocado, con una mezcla de triunfo y pavor recorriéndome las venas. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué había hecho yo? Me serví otra copa de vino, aunque ya no la necesitaba. Caminé por la sala, tocando los objetos como si los viera por primera vez. El sofá donde me senté. La alfombra donde él estuvo tumbado. Todo parecía igual, pero todo era diferente. Me sentía extraña en mi propia casa, en mi propia piel había despertado algo, un poder, un deseo, una faceta de mí que no sabía que existía. Y me gustaba. Dios, me gustaba esa sensación, esa Paula que observaba, que controlaba. Que jugaba con fuego sin quemarse, o si me estaba quemando. Me senté donde él había estado.
Cerré los ojos e intenté sentir lo que él había sentido. La venda, los olores, los toques. Intenté imaginar las manos de Carmen, los dedos de Lucía, la risa de Elena. Y entonces, una ola de algo parecido a la culpa me golpeó. ¿Era esto una traición? Técnicamente, no había pasado nada. No hubo sexo, no hubo besos en la boca. Pero la intimidad, la sensualidad, la carga emocional, eso había sido más potente que muchos actos físicos. Habíamos cruzado una frontera invisible, pero muy real. Pero la culpa no duró. Fue reemplazada por una lucidez fría, casi bruta. Esto no era solo por Sergio. No era solo un juego para despertar a mi marido dormido. Era por mí. Era mi forma de gritar que seguía viva, que seguía deseando, que seguía siendo una mujer con poder, no solo una esposa y madre en piloto automático. Era mi forma de romper la monotonía, de sentir la adrenalina, de explorar los límites. Los míos y los de mi matrimonio. Era un acto egoísta, sí, pero quizás era el único acto verdaderamente honesto que había hecho en años. Me pregunté por mis amigas, ¿qué sentían ellas? ¿Era solo un juego para ellas también? ¿O había sentimientos reales hacia Sergio? Carmen, tan controlada, ¿sentía algo más? Lucía, tan atrevida, buscaba conquistar. Elena, tan dulce, ¿entendía la profundidad de lo que estábamos haciendo? Me di cuenta de que, aunque yo creía ser la directora, quizás solo era una jugadora más en un tablero mucho más complejo de lo que pensaba. Y esa idea, en lugar de asustarme, me intrigó aún más. ¿Y Sergio? ¿Qué pasaría con él ahora? ¿Cómo volveríamos a nuestra rutina después de esto? Podríamos mirarnos a los ojos en el desayuno sin recordar las manos, los susurros, las miradas de anoche. ¿Había abierto una puerta que ya no podría cerrarse? ¿O era solo una fantasía pasajera, una válvula de escape que nos permitiría seguir adelante con nuestra vida predecible? No tenía las respuestas, y por primera vez en mucho tiempo no estaba segura de querer tenerlas. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. O quizás, el miedo se había transformado en otra cosa, en expectación. Quería ver qué pasaba después. Quería saber si este juego continuaría, si seguiríamos explorando estos territorios desconocidos. Quería saber si esta nueva dinámica podría, de alguna manera extraña y retorcida, salvar nuestro matrimonio. O si sería la chispa que lo incendiaría todo definitivamente. Y lo más aterrador es que no sabía cuál de las dos opciones prefería. Me levanté y miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer de 45 años, con algunas arrugas, con canas que intentaba disimular. Pero sus ojos brillaban de una forma que no recordaba. Había una chispa de peligro, de conocimiento, de poder. Ya no era la mujer invisible, era Paula. Y Paula, por fin, estaba empezando a verse a sí misma. Y esa visión, con todo su caos y su complejidad, era fascinante. Decidí que no iba a ir a la cama todavía. Necesitaba escribir esto, sacarlo, como si al ponerlo en palabras pudiera darle algún tipo de orden. Aunque fuera ilusorio. Necesitaba compartirlo con alguien, aunque fueran desconocidas en un foro. Porque lo que pasó anoche no fue solo un juego erótico entre amigas y un marido, fue un espejo. Un espejo donde nos miramos todos, sin máscaras, y vimos reflejados nuestros deseos más ocultos, nuestras frustraciones más profundas y nuestra increíble y a veces aterradora capacidad de sentir. Sé que muchas me juzgarán. Dirán que estoy loca, que soy irresponsable, que estoy jugando con fuego. Y quizás tengan razón, pero también sé que, quizás, alguna de ustedes entenderá. Entenderá esa sed de sentirse viva, esa necesidad de romper las cadenas de la rutina, aunque sea de una forma tan poco convencional. Entenderá que el deseo no muere, solo se duerme, y que a veces necesitas a tus amigas y una noche de juegos prohibidos para despertarlo. ¿Qué haré ahora? No lo sé, realmente no lo sé. Supongo que esperaré a mañana. Veré cómo me mira Sergio en el desayuno. Veré qué dicen los mensajes de mis amigas. Veré cómo me siento yo misma cuando la luz del día disipe las sombras de la noche, pero algo me dice que esto no ha terminado. Esto es solo el principio de algo. Y tengo tanto miedo como ganas de saber qué es.